Gracias. ¿Listo? Don Jorge, vamos a ver. Ajá, dame un segundo. Listo. Don Jorge, ya tiene la palabra. Ay, gracias. Qué pena. Bueno, un saludo cordial a todos los que nos escuchan, a todas las personas que tomaron su tiempito para compartir hoy, tener una plática, tener un intercambio de ideas más que otra cosa. Inicialmente felicitar a la Universidad de Costa Rica por esta buena iniciativa y a todo el equipo, a Catalina, Carlos Castro, Iliana, Bernil, Nicole y a ti, Magali, que estás dando este gran aporte. Así que muchas gracias para Magali en lenguaje lesco. A todas y a todos, muchas gracias por esta oportunidad. Sí, efectivamente, un reconocimiento por celebrar un día que desde hace varios años ya veníamos intentando, digamos, promoverlo a nivel de diferentes organismos internacionales en América Latina y en otros países. También quiero pues aprovechar para felicitar y darle un reconocimiento a todas las personas que nos escuchan, que están aquí con nosotros ahorita. Voy a subir una pequeña presentación. A ver si... Sí, creo que ya está. ¿Se logró subir la presentación? ¿Sí? Sí, la vemos. Ah, ok. Excelente. Gracias. Bueno, y a todas las personas que se sumaron a este evento de hoy, un abrazo fraternal, un abrazo con una mezcla de alegría de podernos comunicar y con un gran dolor por todos los costarricenses que están sufriendo con esta pandemia y que tienen seres que han fallecido, que tienen seres enfermos en este momento. Y un reconocimiento a todo el equipo de salud que está haciendo una labor realmente titánica por salir adelante. Creo que ustedes también coincidirán conmigo en que vamos a salir adelante, sí lo vamos a hacer, claro que sí. Y bueno, hoy estamos reunidos por medio de una tecnología que frente a este tipo de contingencias ya demostró su efectividad. Lo escuchábamos en la conferencia tan buena que dio Andrea Acuña sobre el teletrabajo hace unos días. Y comentábamos de cómo este medio de las videoconferencias, de la Internet de las cosas, pues hoy nos permite incluso podernos reunir en cualquier lugar del mundo, a cualquier hora y cualquier lugar. También agradecer a los que formaron parte de aquella aventura un poco quijotesca hace ya 16 años en el Instituto Costarricense de Electricidad. Cuando llegábamos a hablar de teletrabajo, nos veían como un poco extraño, diciendo qué era eso y para qué es eso. Y bueno, los esfuerzos valieron la pena, así que un reconocimiento a los compañeros del ICE, pero también a todos los demás. La Caja del Seguro Social ha sido un baluarte, el COSEBI, el CONAVI, el MOB, Mideplan, los ministerios en general, el INAMU, el CONAPE, en fin, no quisiera citar las 36 instituciones públicas con las cuales se hizo un esfuerzo grande. Y vamos a ver algunas referencias, pero no me voy a centrar en teletrabajo propiamente. Dada la gentileza que tuvo la universidad de invitarme, voy a hablar más bien de nuevas formas del trabajo que se están gestando ahora en esta era 4.0. Les voy a pedir a las compañeras de la Universidad de Costa Rica, a Catalina, a Iliana, que me avisen con el tiempo si es que se me va un poquito. Trataré de ser pues, muy puntual, esperando generar un espacio digamos, de espacio de consultas, de preguntas. Muy rápido, decirles que ITALAC es la Academia Internacional de Transformación del Trabajo. Yo la presido para América Latina, tengo el honor
hasta la fecha, presidirla, y realizamos una serie de acciones que buscan promover, digamos, las nuevas formas del trabajo. Empezamos siendo una organización que se dedicaba solo al teletrabajo, hace ya casi 20 años. Hicimos muchos foros. Aquí hicimos un foro internacional. El ICE nos ayudó mucho a hacer el primer Congreso Mundial de Teletrabajo. Lo hicimos aquí en Costa Rica, gracias al apoyo también de la Universidad de Costa Rica, el ICE y otras organizaciones, entre ellas el CIT, que nos ayudó mucho con expertos. Y bueno, estamos en toda América Latina. Y luego les voy a pasar datos y ahí ven mi correo, también el correo de la organización, porque sería muy valioso si ustedes se inscriben y forman parte de esta red, que naturalmente es gratuita, ¿verdad? No tiene costo. Y la idea es generar conocimiento en diferentes temáticas de esta nueva era. Bien, bueno, hablaremos de varios temas, señoras, señores. Trataré de irlas llevando pues en una línea secuencial para llegar al final a tener algunas reflexiones de nuestra Costa Rica, de tener algunas reflexiones y sugerencias de qué podemos hacer. Y naturalmente será juntos. Así que pues daré unas referencias de la era 4.0, algunos datos de los que tenemos con CEPAL, con el World Economic Forum y con otros organismos que trabajamos a nivel mundial. Y bueno, saber y estar presentes de que todo está cambiando y probablemente nuestros abuelos y bisabuelos jamás imaginaron que los tiempos cambian y nos hemos dado cuenta que van a seguir cambiando, ¿verdad? Esto no se detiene, esto viene fuerte. Hace no mucho tiempo estábamos, recuerdo en el ICE, cuando hablábamos de los beeper y pensábamos en los primeros celulares, era todo un boom aquello. En realidad este cambio se está acelerando más rápido de lo que a veces logramos concebir. Y a veces son sutilezas, ¿verdad? Son pequeñas cosas que se están cambiando y tal vez no las notamos. Así funcionó con el control remoto de los televisores. De un momento dado, todos nos levantábamos a cambiar con la perilla el televisor y de un momento dado, pues teníamos un control remoto en la mano que se volvió un aparatito que ya no puede uno dejar de andar sin el bendito control remoto. Bueno, y así por el estilo. En realidad, todas estas etapas en las que se han venido gestando cambios es lo que se ha venido a llamar las diferentes, digamos, revoluciones industriales o las diferentes eras, muchas de las cuales todavía conservamos vestigios. De hecho, mucho de la administración actual y de los grandes pensadores y de los grandes, digamos, analistas que crearon las bases de la administración moderna, y con eso estoy hablando del trabajo, porque en general ellos refieren a las formas del trabajo. Se sentaron en un pasado que realmente fue indispensable para el desarrollo de la humanidad. Ya ustedes habrán escuchado y leído a Taylor, a Weber, a Maslow, Peter Drucker, ¿no? El gran gurú Peter Drucker. ¿Por qué no hablar también de Peter Sengel con la quinta disciplina? ¿Se acuerdan el enfoque sistémico que plantea Peter Sengel? De cómo todo está conectado con todo, en realidad. Y bueno, ni qué decir de Porter, que planteó unas bases de cómo poder enfrentar y entender los mercados cambiantes. Aquí en esta charla que estoy dando, que vamos a cambiar puntos de vista, me van a disculpar si algunos de ustedes que son de empresas, instituciones públicas, ustedes tienen usuarios. Y en empresas se acostumbra la palabra clientes. Pero al fin y al cabo, para no entrar en sutilezas, hablemos de lo mismo. Hablemos de usuarios o de clientes cuando lo permita el tema, sin que nadie se sienta, digamos, excluido, ni mucho menos. Lo que quiero señalar, por ejemplo, es que Michel Porter, cuando plantea todo el análisis de la cadena de abastecimiento, de la cadena de suministros,
de cómo tratar a los clientes, de cómo desarrollar estrategias. En realidad eso aplica al sector público y privado, eso no tiene, digamos, diferencia. Igual que Maslow, las famosas escalas de necesidades de Maslow aplican en cualquier lado. Incluso si nos vamos a Max Weber, cuando Max Weber plantea el tema de la necesidad de tener burocracia, y lo plantea en un término muy interesante, no hay duda, Weber es todo un referente, pues lo plantea de una forma también que no sea pública ni privada. Lo cierto es que ahora ellas y ellos están cambiando las bases de la administración. Carl Sagan nos decía que somos polvo de estrellas. Angela Merkel está revolucionando el trabajo en Alemania y ya sabemos que Alemania es el motor del mundo en innovación, en patentes, en las mejores universidades. Sabemos lo que es Alemania, ¿verdad? Y Alemania está cambiando al mundo. En realidad es un motor que viene moviendo todo un cambio gigantesco a nivel mundial. De los otros dos señores no me detengo, ya sabemos quiénes son bien, han generado un cambio, pero hay otros que pasan desapercibidos y también están cambiando la administración. Y también le están cambiando, señoras y señores, porque ese artesano, esa artesana que hoy en día ya no solo vende sus productos en su localidad específica, sino que hoy puede vender sus productos fuera de las fronteras, incluso a nivel internacional. Entonces, esa nueva oportunidad que tienen los emprendedores y que tiene la gente de hacer negocios, está cambiando la forma en que se administran los proveedores de los servicios de esos artesanos. Me explico un poquito. Cuando un artesano hace un producto X y lo lleva al mercado, antes, si no lo vendía en una tiendita específica o en su barrio, de ahí no pasaba su venta. Afortunadamente, la presión y las nuevas tecnologías hizo que Correos de Costa Rica, que es una gran institución, se transformara. O sea, la administración interna de Correos de Costa Rica se tuvo que adecuar a un nuevo paradigma de cómo vender servicios en línea, de cómo vender productos y llevarlos a su destino de una forma más, digamos, rápida o más directa. Bueno, la verdad es que también todo esto, pues no hay duda que los jóvenes de hoy, probablemente los hijos de ustedes, los nietos, los sobrinos, van a vivir estos cambios de una forma aún más fuerte, ¿verdad? Los esquemas con los cuales nos están educando y en los cuales estamos desarrollando nuevas habilidades, tienen que cambiar. Aquella época de Taylor y Fayol, aquella época de Peter Drucker, etc. Y no lo digo en el sentido de que hay que olvidarlos. Digo que mucho de lo que ellos hicieron fueron las bases, pero hoy hay que repensarlas. No hay duda que Weber tenía razón. Se ocupa burocracia, claro, se ocupa, es indispensable. El tema es cómo la diseñamos, cómo la ponemos en práctica, ¿verdad? Ahí es donde está la diferencia del reto que tenemos, digamos, hoy en día. La industria 4.0, en términos generales, la podemos sintetizar en aspectos relacionados con la Internet de las cosas, ¿verdad? Un poco, esta industria tiene que ver con todo lo que es los Big Data, ¿verdad? Las bases de datos, el blockchain, la realidad aumentada, la nube, la robotización, y vamos a hablar un momentito de robotización, porque nos está golpeando más fuerte de lo que creíamos. Y no solo en América Latina, que hemos hecho estudios y análisis, sino que aquí en Costa Rica ya estamos viendo los efectos de esos efectos que mencionamos antes, sutiles, que a veces no se perciben. Cuando se automatiza una línea de producción, voy a poner un ejemplo, una fábrica de galletas, cuando esa fábrica de galletas metió un robot, que ahora el robot empaca la galleta, la guarda, la pasa a una línea X y la sube a un camión para irla a llevar a un destino, eso transformó el trabajo de los que antes hacían eso.
Y ahí es donde se está generando un efecto multiplicador, que es el que quisiera hablar con ustedes más adelante, de cómo lo podemos, digamos, abordar aquí en Costa Rica, que es un poco el tema de la charla de hoy. ¿Qué hacer en Costa Rica y cómo podemos enfrentar un entorno que se está generando cada día más, más fuerte, más intenso, más presente, de una manera, disculpen que insista, sutil, a veces no lo notamos o no lo percibimos de una forma tan clara, pero el tema que antes para nosotros era como una ilusión, pensar en inteligencia artificial, la realidad es que la inteligencia artificial ya llegó, ya está. Incluso nuestros smartphones precisamente son teléfonos inteligentes. Y aunque distan mucho de lo que se concibe como inteligencia artificial, ese aparatito en buena medida muestra cómo se está incorporando la inteligencia. Podemos hablar de Alexa, ¿verdad? Y podemos hablar de otras cosas. También los sensores, cómo estamos incorporando el tema de los sensores y la Internet de las cosas en todo lo que se hace. Es realmente impactante. Y esto toca, señoras y señoras, no solo, digamos, a la empresa pública, al ministerio, al oficinista, no. Esto está tocando al emprendedor, al pulpero, al del mercado, al del mercado, ¿cómo se llama? Del agricultor. Esto está cambiando a las transnacionales también. Vean qué interesante. De esto estaba hablando con unos señores que estamos tratando de ver cómo ayudamos a unas comunidades de pobreza. Y estábamos buscando aliados. Pues resulta ser que ahora me topé con la sorpresa de que la Coca-Cola y la Pepsi se unieron para llevar el producto a lugares donde no les es rentable enviar un camión solo con 2 cajitas de refresco, 3 cajitas, y el otro camión de la otra empresa con 2 o 3 cajitas. Hoy en día, utilizando todos estos temas de la Internet de las cosas, de cómo está la demanda, pues la Coca-Cola y la Pepsi están unidos y juntos están llevando productos a clientes que vean qué interesante, que aunque son productos rivales, competencia, en realidad, desde el punto de vista logística, se volvieron aliados y reducen costos. Este cambio de que nos está dando la era 4.0 se ve también en la agricultura. En realidad, no sé cuántos de ustedes están cerca del agro o tienen fincas o trabajan cerca de gente con temas de fincas, pero los que no conocemos mucho de fincas, ni de ganado, ni de cómo se siembra una papa, ni cómo se siembra un chayote, ni cuándo tengo que llevarlo al mercado, porque el chayote dura un tiempo mientras que lo quito de la planta y lo llevo al mercado. Pues lo cierto del caso es que en la agricultura, quise traerlo a colación, se está dando una revolución 4.0 impresionante. Así como la que tenemos en las oficinas, igualito a lo que tenemos en las oficinas, en el sentido cambio, se está dando un cambio en la agricultura. Hoy en día estamos, a través de la Internet de las cosas, se está automatizando e integrando y parametrizando una serie de información que lleva el tractorista a donde él va en su cabina. Cuando él va dentro de su cabina, él está sabiendo cuánta humedad tiene ese suelo. Él está sabiendo cuánto es el pH de ese suelo. Él sabe qué rendimiento le da la siembra de papa o la siembra de chayotes. Porque ahora todos los sistemas relacionados a que él produzca su producto están totalmente interrelacionados a través de chips, a través de conexiones de bases de datos de Big Data. Entonces, vean qué interesante. Alguien diría, ¿por qué Jorge me está hablando de tractores y de cebollas si venimos a hablar de la cuarta revolución industrial? Bueno, es que el tema, señoras y señores, es que ese agricultor que puede andar con botas de hule ahí, caminando y cargando,
ese señor ya no es un agricultor tradicional. Esa persona tiene que desarrollar nuevas competencias, tiene que desarrollar nuevos conocimientos, porque si no, el mercado, digamos, lo va a dejar atrás. Eso así sucede y seguirá sucediendo en el futuro. La persona que programa los drones, necesitamos gente en el campo que conozca de programación de drones. Necesitamos gente en el campo que sepa programar la computadora que lleva el tractor para sembrar la semilla que el suelo con un pH X y con una humedad X ocupa. Necesitamos que los almácigos, quien programa los almácigos, tengan nuevos conocimientos de cómo se mantiene un vivero hoy en día. Con esto lo que quería señalar es de que este cambio nos está golpeando para bien en todos los campos. Sí nos está generando un desplazamiento de los puestos tradicionales, ¿se acuerdan? Fayol, Weber, etcétera. Pero no está cambiando la lógica de cómo debemos de buscar nuevas formas para abordar este reto. Nosotros en la organización, en Italac, hemos hecho estudios y análisis a nivel del mundo. Tenemos continuamente una labor de estudio muy interesante. Yo diría que apasionante a los que nos gusta investigar, los que nos gusta analizar. Y hemos contado con la colaboración de diferentes organizaciones, estamos trabajando de cerca con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, estamos trabajando con el CIT, el Centro Internacional para el Desarrollo del Teletrabajo, estamos con la OIT haciendo un trabajo muy interesante de incorporar gente al mercado laboral y a través de CIT estamos con el gobierno catalán haciendo un trabajo importante. Naturalmente también estamos con ONU Mujeres, ahorita estamos con el INAMU haciendo una aproximación de cómo ustedes van a ver unas cifras realmente preocupantes con el tema del desempleo en esta era 4.0 y en particular con las mujeres. Necesitamos hacer algo pronto ahí. Pero bueno, hemos venido analizando diferentes, digamos, áreas de expertos y de organizaciones. Voy aquí nada más a resumir algunas cifras, señoras y señores, que nos permitan tener una base numérica, cuantitativa de lo que vamos a proponer. Porque en realidad es conociendo la realidad, es conociendo el aquí y el ahora, cómo podemos planificar lo que viene y tener luz larga a futuro. Hay muchas investigaciones. Aquí estoy citando solo 3 de ellas, pero hay una cantidad impresionante de investigaciones. La CEPAL tiene trabajos muy fuertes, muy buenos, y los van a ver en algunas estadísticas. Nosotros formamos parte de ese equipo de la CEPAL, donde CIT también está presente. También están presentes universidades de diferente naturaleza. Invitamos cordialmente a la Universidad de Costa Rica a que se una a esta gran red que tenemos de apoyo, de colaboración. Bien, veamos algunas cifras, algunos datos de forma un poquito general, pero para dimensionar frente a qué estamos. Porque el tema, digamos, cuando lo vemos a nivel, para verlo a nivel local, necesitamos, como decía Carl Sagan, ¿verdad? Verlo como polvo de estrellas, decía él, igual que Peter Sengel, de todo sistémico. Nosotros necesitamos mirar la región, qué está pasando en América Latina. Y en ese sentido, disculpen, estar mirando qué pasa en América Latina es estar mirando qué pasa en Costa Rica también. Y la realidad real es que nuestra productividad anda bastante, ¿cómo se la podemos decir? Tenemos áreas de mejora que hacer en productividad y bastantes. Nuestra productividad en general no es, digamos, muy satisfactoria en general. Estamos con problemas también de informalidad. Estamos con un reto grandísimo en América Latina. Y vea qué interesante. El tema es que mucha de aquella gente que vimos en el campo o que vemos en las fábricas de galletas, incluso muchas personas
que hacen servicios de emprendedurismo básico que no se han actualizado o que no se han, digamos, puesto al día con las nuevas necesidades, está haciendo crecer la tasa de informalidad. Y en Costa Rica en particular, ya nuestras tasas están llegando a niveles preocupantes, digámoslo así. Y vean otro dato interesante. Los cuadros que vamos a ver, no logré, porque están en proceso, capturar todo lo que nos está dando la pandemia. Nosotros sabemos que ahorita tenemos un desempleo rayando el 30%, ¿verdad? Eso, digamos, nos debe llevar a pensar que los niveles de informalidad sumados a los niveles de desempleo están alcanzando cifras donde la productividad no la con todo y cotizando, les estamos pagando a los que están en empleo informal. Vaya, estamos colaborando y lo hemos hecho de una forma solidaria y naturalmente lo haremos siempre, porque esa es la filosofía de este bello país. Pero esto tiene un límite. No podemos seguir pensando que la gran cantidad de desplazados que nos va a dar la era 0.0 la vamos a poder sostener. Muy probablemente vamos a tener que repensar cómo vamos a manejar esas tasas de desempleo que estamos, digamos, que estamos enfrentando. Nosotros tenemos en algunos temas, lamentablemente y tristemente, niveles de como que estamos punteando. Por ejemplo, en las tasas de desempleo estamos altos en América Latina, ¿verdad? Estamos altos. Somos de los países más altos, somos de los países más caros también en América Latina, y eso nos está llevando a reflexionar cómo vamos a replantear y a abordar el tema del desempleo, pero también de los que están empleados, pero de los empleados, si me permiten la palabra, hacer un trabajo inteligente. Y dentro de ese contexto, el teletrabajo es un trabajo inteligente. Vean que a nivel mundial el teletrabajo se ha multiplicado por 300, ¿verdad? El nivel de aplicación. Y es porque naturalmente la pandemia jugó un papel importantísimo y fue un factor detonante. Diríamos a los que nos encanta el teletrabajo, pues en buena hora, ¿verdad? Si hay algo bueno de la pandemia, que tiene sus cosas buenas también, es que nos ayudó a cerrar una brecha digital, por un lado. Por otro lado, nos ayudó a reflexionar mucho en el tema de la salud, en el tema de la solidaridad. Muy bueno, nos ayudó a ser más sociales, más humanos, más solidarios. Nos enseñó también a vivir en familia, a poder valorar más el espacio. Y nos teletrabajo. Eso, digamos, es importante que así sea y muy probablemente va a seguir siendo. No hay duda que el teletrabajo llegó para quedarse. El teletrabajo va a seguir siendo un actor protagónico en los esquemas laborales. Sobre esto, en la presentación que hizo Andrea Acuña lo explicó muy bien. Yo no me voy a detener en estos temas, pero sí decir que nosotros en Costa Rica tenemos una alta probabilidad de teletrabajar. Estos son datos de la CEPAL, son datos del 2019. ¿Y por qué Costa Rica está tan alto? Bueno, Costa Rica tiene la posibilidad de teletrabajar, de hacer trabajo inteligente, porque nosotros hemos desarrollado una serie de acciones importantes en los últimos 10 años, por poner un parámetro. Hemos lanzado fibra óptica, tenemos 500 kilómetros de fibra óptica, tenemos una cobertura de más del 87, 89%. Ahí me corrigen los amigos que estén ahorita de alguna operadora, no sé si Delice. Los últimos datos que tengo es de un 80 y tanto de cobertura en internet, etcétera, etcétera. Bueno, eso es algo positivo. Nos dice que el país está en una
posición interesante para promover prácticas de ese tipo. También algunos datos interesantes relacionados a la práctica del teletrabajo es que se está centrando en las profesiones de servicios profesionales, servicios técnicos, la educación, finanzas, etc. Y eso tiene que ver cuando hacíamos algunas investigaciones de mapeo de puestos teletrabajables, que por aquí es donde se focalizaban los mayores casos. Otro elemento importante, voy a ir rápido porque ahorita siento que Catalina me va a decir que andamos con el tiempo. Voy a verificarlo aquí, cómo anda mi tiempo. Para el tema de la canasta básica, vean qué interesante. Hasta las 11:20 podría tener chance, 11:30 todavía, podría tener chance. Ok, ok. Muchas gracias. Tal vez hasta un poquito antes para generar un intercambio de ideas y de comentarios. Entonces, señalar que los estudios que ha hecho la CEPAL ponen a Costa Rica en los primeros lugares de América Latina. Estamos a un paso, como dicen, la última milla, de poder tener a mucha gente conectada y a mucha gente con acceso a todos los sistemas de información que dan las tecnologías. Bueno, eso es porque el país ha hecho una inversión grandísima. Entonces, vea qué interesante. Por el lado de las plataformas tecnológicas, por el lado del software, digamos, estamos relativamente bien. Donde no estamos bien es en el desempleo, en la informalidad y en lo que vamos a ver ahora más adelante en unos datos, donde la era 4.0 nos va a impactar fuerte, pero estamos sólidos para recibirlo, para aceptar y analizar esta. Voy a apagar aquí. Entonces, aquí hay un dato interesante sobre los costos de la canasta básica. Ven qué interesante, Costa Rica vuelve a puntear en los primeros lugares. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos con relativa facilidad poner a las familias en pobreza, a las personas que son de clase media, etcétera, con acceso a internet, aunque sean lugares retirados, ¿verdad? Esa canasta básica que tiene que ver con acceso a internet, equipo terminal y software, los paquetes de ofimática, Costa Rica la tiene muy a la mano de hacerlo. Vean qué preocupando los hermanos de Bolivia. En Bolivia, y algunos datos los vamos a ver, esta era 4.0 los va a impactar, al igual que otros, de una manera más fuerte que a Costa Rica. ¿Por qué? Porque si bien llegan muchas tecnologías, no tienen la infraestructura tecnológica que nosotros hemos venido desarrollando. En una investigación del World Economic Forum sobre el futuro del trabajo, ya a mostrar esos símbolos que hacía referencia. Muchos datos que ustedes deben manejar también, ustedes ya deben conocer. Pero realmente hay que detenerse a pensar datos como estos que se plantean en pantalla, que nuestros muchachos, niños sobre todo, van a estar trabajando en trabajos que hoy no los imaginamos, que existen incluso. Van a estar trabajando incluso en oficinas, que imaginamos cómo van a ser las oficinas públicas del futuro. Ahora vamos a hablar de eso un poquito. Van a estar trabajando en esquemas donde el concepto de jefe cambió radicalmente. Ya no es el concepto de jefe de hoy en día. Probablemente estos niños van a estar trabajando en esquemas donde no existe carrera profesional, donde no existe dedicación exclusiva, donde no existen los parámetros tradicionales de entrada y salida. Probablemente van a estar en ambientes donde la evaluación del desempeño ya no está bajo parámetros tradicionales. De hecho, vamos a estar frente a unos cambios que ellos cuando estaban pequeños no los veían o no los, digamos, no los concebían. Pero la realidad es que la forma en que se van a dar estos cambios, si bien en algunos casos son muy sutiles, ¿verdad? La automatización de la caja de galletas, ¿verdad? La automatización de
los paquetes de confites. Esos cambios que se han venido dando y no los habíamos notado, sí los notaron los que empacaban los confites y los que empacaban las galletas. Pero muy pronto va a impactar a los oficinistas que están en las oficinas tradicionales. Ya se está dando en algunos países, digamos, robots que asumen grandes características muy próximas a un ser humano, ¿verdad? ¿Eso qué está implicando? Pues está implicando que probablemente la industria, en este caso hotelera, va a tener que pensarse de cómo va a obtener sus parámetros de recibir a la gente, de atenderla. Hay otros datos interesantes relativos a esto que menciono. En el caso de una universidad, plantea que en Estados Unidos un 47% de los empleos tienen el riesgo de automatizarse. Pero vean qué interesante, cuando uno baja a América Latina, eso se ubica entre un 60 y un 75%. Y vuelvo a América Latina y vuelvo al caso de Costa Rica. Afortunadamente en Costa Rica, bueno, hay ventajas ser pequeño también, ¿verdad? Tiene sus ventajas ser pequeño. Una es que podemos cubrir el territorio nacional con relativa facilidad. Segundo, que podemos a un bajo costo hacer inversiones en la infraestructura de telecomunicaciones. Pero realmente necesitamos modernizar y cambiar la forma en que hemos venido desarrollando el sistema educativo. Ahorita vamos a hablar de eso. La forma en que venimos desarrollando el ataque a la pobreza. Ya antes de la pandemia veníamos con un 21% de pobreza. O sea, una quinta parte de nuestros hermanos ciudadanos estaban en pobreza y pobreza extrema. Eso, digamos, nos lleva a pensar que vamos a tener que repensar algunas cosas. Algunos datos generales también indican cosas bien, no sé qué llamarlas, antes a veces no las asimila uno. Y es que el tema de los robots, y ahorita vamos a ver cómo van a impactar las oficinas, los bufetes de abogados, las áreas de contabilidad, etcétera. Es que han hecho estudios que el costo de un robot se paga en 2 años. Vean qué interesante. Muy probablemente en un mundo tan mercantilista como el que vivimos, donde todo gira en función de costos, ¿verdad? Y rentabilidad, por llamarlo de alguna forma. Muy probablemente los empresarios, cuando vean números y comparen cuánto le cuesta tener a Jorge 20 años en una institución y cuánto le cuesta tener un robot haciendo lo que hace Jorge, pues probablemente el empresario va a tomar una decisión relativamente fácil para él. Para Jorge no va a ser fácil. Pero en realidad esos casos se van a dar y se están dando ya en muchos países a nivel de Latinoamérica incluso. Un segmento que preocupa cuando uno mira las cifras 4.0 es el caso de las mujeres. Nos preocupa enormemente en Italac y nos preocupa a nivel país y a ustedes también, ¿verdad? A todos nos preocupa. No solo nos preocupa el tema de violencia de género que se está dando, que es insoportable e inaceptable. Y no solo también es inaceptable que las mujeres ocupen siempre puestos de menor jerarquía en las instituciones y en las empresas, cuando uno lo ve en términos globales. Tampoco es aceptable que las mujeres tengan que recibir salarios menores a los que reciben un homólogo por ser hombre, sino que esta embate de la era 4.0 va a golpear mucho más a las mujeres. Por eso vamos a tener que hacer un esfuerzo y estamos realizando con el INAMO y con otras instancias cómo podemos generar algunos cambios para el mercado laboral de la mujer. Y no solo la que está en una institución pública, esa, digamos, mal que bien, pues tiene una carrera, entre comillas, asegurada. Estoy hablando de la mujer que está ahorita en la calle haciendo confites. Estoy hablando de la mujer una ropita en su casa, en una maquinita de coser, para irla a vender ahí a la esquina. De esas mujeres me estoy refiriendo también.
¿Qué hacemos con la mujer que está en Sarapiquín? ¿Qué oportunidades de empleo tiene una mujer en Barra Honda? Probablemente serán muy pocas, probablemente. Pero con tecnología y con un enfoque que vamos a comentar ahora, sí vamos a poder llegar a satisfacer necesidades que tienen. Hay algunos campos, aquí están en pantalla, no quisiera detener a leerlo, pero hay unas áreas, puestos, que tienen una altísima probabilidad de ser sustituidos o robot, o por máquinas, o por software, que les va a cambiar radicalmente su forma y naturaleza del trabajo. Esto, digamos, es donde nosotros, un mapa como estos, que generalmente lo hacemos a nivel país, local con las instituciones, nosotros facilitamos y ayudamos a las instituciones a mapear qué puestos se van a ver impactados de una forma más directa con la automatización. Pero no solo eso, es cómo identificar los puestos que se están viendo impactados y cómo desarrollo acciones que pueden ser una reconversión laboral, ¿verdad? Que va incluido con cómo desarrollarle nuevas competencias, que va incluido en cómo establecer Fab Lab dentro de las instituciones, ¿verdad? Laboratorios, ahorita los vamos a ver, porque todos estos puestos del 99%, es más, los del 99, 98, 97 son lo mismo. En realidad, todo lo que supere un 90% ya es un tema preocupante. ¿Cómo vamos a hacer con las personas que hoy están ahí sentadas en este minuto haciendo de seguros o haciendo de agentes de viajes o haciendo de recepcionistas o haciendo de oficinistas, asistentes administrativos? A esas personas ya deberíamos, y esa es parte de la acción que hacemos con los gobiernos y los ministerios de trabajo a nivel de Latinoamérica, planificación, porque nosotros necesitamos, desde que se planifica el Plan Nacional de Desarrollo, es planificar las nuevas formas del trabajo que le van a dar oportunidad a los desplazados, porque ahí es donde está el tema. Naturalmente pasa por un tema de cómo vamos a crear los nuevos puestos y cómo vamos a formar las mallas curriculares, naturalmente. Pero naturalmente el gran desafío es qué vamos a hacer con los desplazados. Es más, yo me aventuraría a pensar, ¿qué estamos haciendo con los que están subutilizados en este momento en las instituciones, o en las empresas, o en los municipios, o en los informales? Hay gente que trabaja 3, se dedica a hacer X cosas. O sea, ¿cómo hacer? ¿Se acuerdan aquel gráfico donde se ve la productividad por hora de América Latina y de Estados Unidos? Bueno, es que esa productividad también es baja porque tenemos mucha gente subutilizada y tenemos muchas horas improductivas, si se quiere, ¿verdad? Que no generan valor agregado. Ese es un tema que a nosotros nos ha venido, digamos, preocupando y ocupando de cómo vamos a hacer con estas personas que en este momento necesitan una reconversión, pero como paralelo ocupamos repensar la forma de reclutamiento y selección de personal. Las áreas de recursos humanos, y las vamos a ver ahorita, no podemos seguir con los perfiles de puestos tradicionales. Necesitamos diseñar nuevos perfiles para una nueva realidad que llegó, para un nuevo mercado que llegó, para nuevos clientes que se volvieron más exigentes. Cuando digo clientes, digo ciudadanos también, ¿verdad? El ciudadano se volvió exigente. Ayer estábamos, bueno, no sé si fue ayer o un día de estos, estábamos con el gerente de la Caja del Seguro Social conversando y nos decía algo impresionante. Por ahí guardé el dato. Impresionó mucho lo que está haciendo la Caja en una transformación, pero fuerte, en una institución gigantesca. Están haciendo una labor
de informatización masiva en citas, en procesos, en organización del trabajo, en prácticas modernas del teletrabajo, en estilo de liderazgo, en cultura, etc. Gerente don Roberto Cervantes, que lograron impulsar fuertemente la telemedicina, pero han tenido que reconvertir a la gente para que haga telemedicina. Vean qué interesante. Porque si seguían con las prácticas tradicionales de que la gente va a la caja a hacer fila y hacer la cita, pues a ese ritmo no podían salir. Entonces tuvieron que hacer telemedicina, tuvieron que transformar procesos, tuvieron que transformar procedimientos para poder hacer que la videoconferencia se haga o la telemedicina. El dato concreto, que ya lo vi por ahí, es de 1.411.000 consultas médicas de forma virtual han hecho. ¿Ven qué interesante? 1.400.000 consultas. Digamos, eso es una cifra importante. Si uno pone que la mitad eran consultas muy livianas, está bien. Pero digamos que la otra mitad, 700.000 personas dejaron de ir a la caja y fueron atendidas en forma virtual. Quiere decir que todos esos teletrabajadores y teletrabajadoras que dan los servicios tuvieron que, digamos, reconvertirse o replantearse. Seguimos con algunos datos generales. Hay algunos puestos que están brindando servicios en línea hoy en día. Ya eso es común. Más bien, lo raro es no conocer a nadie que lo haga. Yo creo que todos tenemos un primo, un pariente que trabaja en alguna transnacional X y que trabaja brindando servicios. Un día estos me llamó poderosamente la atención que nos contaba una anécdota Anuña del CID y me llamó poderosamente la atención. En una charla dijo esto. Vamos a ver, y no sé si Andrea está aquí o no, pero me va a disculpar si no lo digo del todo bien. Resulta ser que ellos necesitaban mejorar su página web, actualizarla, hacerle ajustes. Y entonces entró a buscar quienes diseñaban páginas y demás. Y contactó a una persona X, le envió los datos, la persona le respondió. Entonces se le hizo una transferencia bancaria y digamos, nunca se vieron, nunca estuvieron presentes. Pero lo simpático de la anécdota es que cuando Andrea los llamó, o el asistente, no sé quién que estaba ahí, el CID, quien llama, le dice, bueno, vea, señor, a nosotros sí nos gustaría, pues, tener una conversación con usted en persona y, pues, entregarle un presente, y conversar un ratito y tomarnos un café, y qué sé yo, un lapicero. Ay, entonces dice el señor, y ahí fue donde me hizo gracia, yo con mucho gusto. Si ustedes pueden venir aquí, pues yo con mucho gusto, encantado los recibo. Para mí es muy difícil ir ahorita a San José, primero porque la 32 está cerrada. Segundo, porque hay un temporal muy complicado. Y tercero, porque vieran que estoy muy cargado de trabajo. Pero si pueden venir a Sarapiquí, yo les acepto el cafecito. O cuando vaya a San José, pues yo los busco. ¿Cuál fue digamos, la moraleja de todo esto? La moraleja es de que esta persona que estaba haciendo este trabajo refleja bien que podemos estar en cualquier lugar haciendo el trabajo. Este muchacho en Saraí, y así se lo dije al alcalde, a don Pedro Rojas. No sé si estás ahí, Pedro. Un saludo cordial a toda la municipalidad de Sarapiquí. Porque yo le decía a don Pedro que la alcaldía, digamos, haciendo un trabajo muy bueno, y quiero felicitarlos a Sarapiquí y a todo su equipo, es de que ellos vienen haciendo todo un trabajo de promover la empleabilidad en todo Sarapiquí. Ya ustedes conocen el tamaño de Sarapiquí, ya ustedes conocen, bueno, la belleza del lugar que es y gente muy bella. También conocen que hay lugares de acceso muy difícil.
Si no se entra en lancha, se entra. Y cuando se entra en lancha y el río Sarapiquí está crecido, es un problema. Pero cuando le comenté a don Pedro, dice, mira, Jorge, qué interesante. Él es un ciudadano aquí de Sarapiquí. Le digo yo, pues sí, don Pedro. Y podríamos más bien promover que personas como este gráfico y de páginas web, más bien lo promovamos en el cantón. Porque podemos coordinar con el INA o coordinar con alguna universidad. Puede ser la Universidad de Costa Rica en sus grandes trabajos que hace de gestión en manejo de esos blockchain que llaman. Podemos facilitarles administrar redes sociales y desde Sarapiquí dar el servicio. Y pongo Sarapiquí como ejemplo, pero obviamente esto aplica en Talamanca, en la isla de Chira, en Nicoya, etcétera, etcétera. Es un trabajo que se puede generalizar a cualquier parte, digamos, del territorio. Nosotros, y ustedes lo habrán visto, estamos viendo de una forma, en algunos casos muy evidente, vuelvo al tema, y otros muy sutiles, cómo están desapareciendo algunos puestos y cómo podemos ir viendo otros puestos nuevos, que es a lo que me refería anteriormente. Es más, y vean qué interesante, lo estamos hablando con el INA en un trabajo que está haciendo el CID con un equipo de municipalidades y otros organismos que me invitaron a participar. Nosotros estamos viendo que no todas las soluciones son iguales para todos los lugares. Quiero decir, la solución de Sarapiquí de repente no es igual a la solución de Cahuita. De repente en Cahuita necesitamos tomar en consideración otras particularidades de Cahuita. Pero también necesitamos considerar particularidades en Nicoya, etcétera, etcétera. Entonces, el reto que tenemos es que en las nuevas áreas de trabajo es innecesario hacer un mapeo de cuál es el potencial de cada región para poder desarrollar e impulsar, digamos, estos nuevos trabajos. Y un elemento importante es que aunque una persona en Sarapiquí y otra en Limón y otra en Nicoya, estas personas pueden estar en una red interconectadas y haciendo como un encadenamiento productivo, ¿verdad? Puede haber una ingeniera que es la que diseñó el plano. Esa ingeniera puede que viva allá por Sámara, un lugar tan lindo como Sámara. Un saludo a los que están allá en Sámara. Esa ingeniera que diseñó puede estar con un ingeniero industrial en Limón. Un saludo también a la gente de Limón. Y entonces ellos pueden, uno hace el diseño, el otro le pone los números, las estadísticas y una tercera fit o Badía Drake puede ser la persona que pone y hace el diseño, digamos, del manual de procedimientos de lo que diseñaron. Entonces, la arquitecta que está allá en Guanacaste con el ingeniero en Limón y la que está en Bahía Draque o en Golfito, pueden trabajar en red y desarrollar un trabajo totalmente en línea. El tema, y ustedes lo vieron en las estadísticas, es que afortunadamente tenemos una plataforma tecnológica, pongámoslo en términos bonitos, aceptable, porque sé que algunos de ustedes me van a cuestionar eso. Deberíamos de estar todos arriba de 200 megas, 500 megas. Es más, deberíamos de estar con una conexión simétrica, ¿verdad? Igual cantidad de subida y de bajada. Es más, y con una latencia en niveles aceptables. Hoy en día tenemos problemas de acceso a Internet, digamos, complicados en algunos lugares. En realidad, todas las profesiones se están transformando. Los de recursos humanos, ahorita vamos a conversar un poquito. Las prácticas de recursos humanos no pueden seguir siendo como están en algunos casos diseñadas.
Y de hecho ya lo están transformando. Con eso quiero enviar un saludo a todas las compañeras de la Universidad de Costa Rica que entiendo son del área de recursos humanos en su mayoría. Y sé que están haciendo un esfuerzo importante, pero ahora vamos a ver algunos cambios que estas nuevas profesiones nos deben de llevar como a crear nuevos escenarios, ¿verdad? Vernos desde una forma y de una perspectiva distinta. Bueno, después de todo esto, uno diría, ¿y qué se puede hacer? ¿Y cómo podemos entrarle a todo este, digamos, conjunto de tendencias, retos, desafíos, también virtudes que tenemos, oportunidades que tenemos? ¿Cómo manejamos en el país? ¿Cómo manejamos este país de manera tal que podamos, producto de esta crisis tan compleja, poder desarrollar? Voy a apagar aquí, que es que... Ok, ¿qué podamos desarrollar en esta crisis que tenemos? Una gestión innovadora, ¿verdad? Que esta revolución 4.0 no solo golpee a los mínimos posibles, porque hay que ser hasta que va a golpear a algunos, o ya los está golpeando, ¿verdad? Sino cómo podemos integrar, cómo podemos sistematizar, cómo podemos articular una serie de acciones para poder enfrentar el reto. Y parte de este reto estriba en la forma de cómo nosotros aprendemos a hacer las cosas y naturalmente cómo trabajamos. Porque muchos de los que ya pasamos de algunos años por ahí, ¿verdad? Que ya pasamos de los 20 y de las privadas. Cuando nosotros estudiamos en las universidades, quiero reconocer en la Universidad de Costa Rica, la gran universidad que es, tuve el honor de estar en la Universidad de Costa Rica, es que mucho de lo que nos enseñaron en la academia hay que repensarlo. Y mucho de la forma en que estamos trabajando debemos de repensarlo. De cómo vamos a poder entender que estamos pasando de organizaciones muy piramidales, ¿verdad? Muy rígidas, donde hay un jefe, hay un subjefe, y del jefe hay otro que se llama coordinador, y del coordinador hay un asistente de equipo, y está el equipo. Sin decir que hay un gerente, subgerente y asesor del jefe. Eso le quita rapidez a la reacción que necesitamos tener. Necesitamos pasar también de enfoques, digamos, no es que todos los trabajadores deben ser contratados por servicios profesionales. No es esa la idea. Pueden seguir siendo empleados contratados. El problema no está el problema no está en la forma de contrato. El problema está en la mentalidad de la persona contratada, que es distinto. Cuando ustedes contratan a Jorge Lluvere y le dicen que puede quedarse ahí 30 años y que puede estar con todo resolado, pues eso va creando en mi cabecita un esquema de forma de comportar. Pero si a mí me dicen que usted, Jorge, va a entrar a trabajar a esta organización, pero las condiciones de su trabajo son estas y estas: innovación, colaboración, creatividad, facilitar el cambio, y que su contrato de trabajo está en función de evaluar eso, pues obviamente yo voy a actuar de una forma distinta a si me contratan en forma fija e indefinida. En las áreas de recursos humanos, lo vamos a hablar más adelante, recursos humanos, no puedo hablar del caso concreto ahorita de la Universidad de Costa Rica, ni todos los que nos escuchan, no puedo afirmarlo porque no conozco todas en detalle. Sé que están haciendo cosas interesantes. Sé que también en el ICE que han hecho un trabajo importantísimo, pero también lo han hecho en el COSEBI, en el CONAVI, etcétera. En el Poder Judicial, que tuvimos hace poco con 600 personas, más de 200 jefes, hablando de estos temas. Así que un reconocimiento a los del Poder Judicial que están aquí, recursos humanos. No, lo que quiero expresar
es que recursos humanos tiene una oportunidad de oro, tiene una oportunidad maravillosa de poder generar escalar a un nivel superior de gestión. Nosotros no ocupamos un recursos humanos con papeles y con folder y con trámites básicos. No ocupamos un recurso humano así. Nosotros ocupamos una gestión del talento humano, ¿verdad? Nosotros ocupamos cómo los de recursos humanos se convierten en consultores del talento de la gente. Ahora, la planilla de Jorge se la pagan ahí con el banco y la forma como a mí me miran la salud, pues de repente es un médico, llega cada cierto tiempo. Pero, digamos, la fortaleza de la gestión humana debe de emigrar a un concepto de consultor interno o de gestor interno. Con los gerentes, vaya, podemos hablar largo y tendido aquí. Cuando digo el gerente, no es solo, digamos, el gerente superior, que también está incluido en mi comentario, no lo estoy excluyendo, sino que el gerente es quien gerencia, ¿verdad? Gerente es quien gerencia. Y gerenciar, ¿qué es gerenciar? Gerenciar es planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar. Y yo le agrego, y tener perspectiva. Eso es lo que hace un gerente hoy en día. Podemos pensar en un gerente de cuello blanco, sentado en una oficina, muy cómoda, y que ojalá así sea, no, eso no es ningún problema, pero no podemos pensar en un gerente que no sea un coach, ¿verdad? Nosotros ocupamos líderes que sean, ¿cómo se puede llamar? Amigos del desarrollo nuestro, facilitadores del desarrollo nuestro. Nosotros no ocupamos jefes que nos estén mirando, vamos 10 minutos antes o 10 minutos después. Nosotros no necesitamos tener un jefe, digamos, las características. Necesitamos, nosotros, el nuevo perfil del líder es de coaching, más bien, ¿verdad? ¿Cómo nos está ayudando a gerenciarlo? Bueno, acciones que se están haciendo para transformar todo esto, algunas de ellas tienen que ver con esfuerzos que se vienen haciendo en el BIT, no sé si conocen, se está trabajando muy fuertemente de innovación en la gestión, tanto pública como privada. Eso está llevando a replantear muchas cosas, ¿verdad? En América Latina se está trabajando fuerte en pensar cómo es el espacio. Y vean qué interesante, yo el honor de haber estado mucho tiempo aquí, obviamente en Costa Rica y trabajando en muchos lugares. Conozco muy bien cómo se organiza el espacio físico en nuestros municipios, en nuestras instituciones, en nuestros ministerios. Y casi hasta el momento, salvo alguna excepción por ahí, no he visto nada parecido a lo que está en la foto, aquí por lo menos, en Costa Rica. Y en la mayor parte de América Latina tampoco lo he visto. Sí conozco en otros lugares cómo esto se está manejando y va por esta línea, señoras y señores. Para facilitar la comunicación, el desarrollo de competencia, la creatividad, la participación, no podemos seguir con cubículos ni con áreas que impiden o limitan esa interrelación entre las personas. Eso en países de otros niveles ya se está eliminando totalmente. Aquí hay algunos casos, les voy a citar dos, nada más. Bueno, tres, porque tengo el honor y el gusto de haber trabajado mucho en el ICE. Sé que ellos hicieron allá en un edificio que construyeron unos espacios amplios, algo parecido a lo que está en pantalla. No igual, pero la idea es similar. En el Grupo Nación, en Llorente de Tibás, todos los cubículos que tenían ya no están y están así como lo que ustedes ven en pantalla. Y entiendo que ustedes en la Universidad de Costa Rica, en el CICAP, CICAP es, sí, creo que es CICAP, que está aquí en San Pedro, ustedes también ahí desarrollaron todo un esquema similar. Y sé que muchos otros están intentando o están avanzando en esa línea. Estábamos hablando con el Poder Judicial de esos temas, estamos hablando también con muchos municipios de cómo podemos generar espacios
que faciliten la creatividad. Pero también en el campo, le estamos diciendo a los emprendedores, le estamos diciendo a las pymes que rediseñemos los espacios públicos. Nosotros tenemos espacios públicos ya construidos, ya los tenemos ahí están. Tienen agua, tienen luz, tienen vigilancia, algunos hasta tienen servicios complementarios. ¿Qué es lo que estamos haciendo con muchas comunidades a nivel del país? Lo que estamos haciendo es transformando espacios que ya están, no necesariamente en esto, sería lo ideal, pero sí estamos poniendo, por ejemplo, impresoras en 3D, estamos poniendo algunas computadoras, estamos abriendo algunos espacios para hacer coworking, estamos abriendo algunos espacios para tener un Fab Lab. Y vieran qué interesante, las comunidades se están entusiasmando y se están motivando. Porque todos los desempleados que hablamos, ¿se acuerdan? Y los que vienen, que va a golpear la era 4.0, en sus comunidades puede ser de gran utilidad que tengan un espacio donde ir a, a trabajar o a compartir con los demás. También necesitamos repensar, naturalmente, la forma en que estamos enseñando y aprendiendo. Aquí es un tema gigante y estoy en un foro universitario que más bien me encantaría escuchar. Creo que ayer el señor Xiomar Delgado tuvo una conferencia y lamento no haberlo podido escuchar, estaba fuera, pero entiendo que tocó un tema muy interesante, porque nosotros, y creo que la universidad y muchas lo están haciendo, de cuáles son las nuevas formas en que los muchachos aprenden. ¿Cuáles son las nuevas habilidades de aprendizaje que ocupamos hacer? Nosotros necesitamos aquí tener una conversación amplia y tendida, que por tema de tiempo no voy a detenerme. Lo que sí sabemos es que nosotros necesitamos normativa, rediseñar estilos de liderazgo, generar una cultura innovadora, rediseñar espacios físicos, gerenciar el conocimiento desde una perspectiva más amplia, repensar la forma en que estamos solucionando necesidades laborales. Nosotros necesitamos crear en el sector público, en el sector privado, en las asociaciones de desarrollo de las comunidades, en los municipios, necesitamos generar como pequeños clústeres de soluciones innovadoras. En el sector público, afortunadamente se ha venido generando, y el BIT, ya vieron lo que el BIT viene haciendo, que nosotros lo venimos acompañando, cómo generamos red de conocimiento entre el sector público. Bueno, las universidades son un buen ejemplo. Ya ustedes, las universidades, tienen redes a nivel mundial. Ustedes sean profesores a graduarse al extranjero, tienen profesores pasantes aquí. En fin, hay redes de redes. Nosotros lo que estamos proponiendo es crear una red de soluciones innovadoras en materia de trabajo, que obviamente toca el tema del conocimiento, naturalmente. Pero es como nos enfocamos a salir del reto que tenemos tan complejo del desempleo en todos los campos. Necesitamos también repensar la gestión de recursos humanos. Necesitamos que la gente de recursos humanos, el equipo, se convierta en un socio de negocio. Entiéndase, en un socio estratégico, si es que lo queremos ver en una institución pública. Socio del negocio. ¿Cuál es mi negocio? Hacer carreteras. Muy bien, eso es usted, COSEBI. Excelente. Ok, ¿cómo yo, recursos humanos, me vuelvo un socio de COSEBI en que la construcción de carreteras, desde el punto de vista de gestión humana, se haga de la forma más eficaz y eficiente? ¿Ok? O socio de negocio de la Pozuelo. Bueno, yo recursos humanos, soy un socio de negocio a hacer galletas. Ese foco de socio de negocio o socio estratégico es trascendental en esta era 4.0. La de agente de cambio, no me voy a detener en cada una, creo que ya estamos con el tiempo un poco limitado, pero digamos, los 4 cuadrantes en su esencia plantean la ruta donde Dave Aldrich,
que es uno de esos gurú, que no lo presenté en la foto inicial, ¿se acuerdan? De Taylor, Fayol, de Weber, pero ahí debió haber estado Dave Aldrich también. Él tiene este estudio, creo que está en inglés, de Human Resource Champion, y esta es una traducción al español, donde, digamos, él lo que plantea es que la gestión humana, si se quiere ver como departamento de recursos humanos, pero más que eso, es más que el departamento, es que toda la gestión humana debe transformarse para poder asimilar los cambios que vienen. Este tema por sí solo me da para hablar un buen tiempo, pero lo dejo ahí porque este es todo un taller, toda una conversación de cómo repensar la gestión humana en una era de cambio. Bueno, para ir llegando un poco a los temas finales, los retos que tenemos a nivel país, creo que ya todos los conocemos en alguna forma, ¿verdad? Y no están todos aquí tampoco. Y esto hay que multiplicarlo como por 3. Todo lo que miren ustedes de números, multipliquémoslo por 2.5 en algunos casos. ¿Por qué? Porque esto fue hecho antes de la pandemia y probablemente va a estar por muchos meses más, lamentablemente. ¿Sí? Entonces, aquí hay cifras que hay que verlas con algún cuidado, pero en realidad el problema es el mismo. Tenemos pobreza, tenemos desigualdad en el ingreso, tenemos personas subempleadas, tenemos a mujeres que no encuentran trabajo, tenemos personas con discapacidad que no encuentran, tenemos problemas en las zonas rurales donde no hay empleo. Pues esa realidad está y probablemente va a seguir y se está incrementando. Entonces, conociendo los retos que tenemos, nosotros podemos decir, bueno, comencemos a ver por dónde le llegamos a la solución del tema. El asunto, digamos, del abordaje es que si nosotros ya sabemos que una gran cantidad de personas, 6 de cada 10, se van a quedar sin empleo, producto de la automatización, producto de la era 4.0. Incluso, vámonos más para atrás, desde la época de la apertura de mercados, sin entrar a hablar de la política que hay detrás de la política, del tema de mercados, ya muchos puestos nuestros se transformaron cuando hicimos los tratados de libre comercio, cuando podíamos traer productos de nuestros hermanos nicaragüenses sin impuestos y nosotros llevarle productos a nuestros hermanos nicaragüenses, cuando nosotros podíamos traer productos de Taiwán y de China y de Corea y de Francia. Bueno, cuando se abrió el Tratado de Libre Comercio, en este caso que fue aquí en América Latina con México, Estados Unidos, Canadá, por lo menos en ese primer TLC, ya veníamos afrontando un problema de transformación estructural del empleo bastante serio. Bueno, la buena noticia cuando nos dicen es que todo esto es automatizable o que hay muchas profesiones que se van a automatizar. La buena noticia es que la creatividad y la innovación no son automatizables. En esto podemos estar tranquilas y tranquilos. Las personas que desarrollan más su intelecto, las personas que en su trabajo tienen que analizar, tienen que investigar, tienen que discernir, tienen que negociar, podemos estar totalmente tranquilos con esas personas, con ese tipo de puestos. Tranquilos, no hay, más bien se van a enriquecer esos puestos más. Todos los que están relacionados al conocimiento, a emitir criterios técnicos, ¿verdad? Hoy en día está la telemedicina en algunos campos, están sustituyendo a los doctores totalmente de ciertas actividades básicas. Hay otras operaciones muy complejas que sí las hace el médico, pero hay muchas actividades que están. Entonces, hay también muchos aspectos donde estamos bien, estamos tranquilos. Pero hay otras noticias que no son tan buenas. La mala noticia, si es que la queremos ver en esos términos, es que la forma en que tenemos el sistema educativo nos lleva más a formarnos en competencias de lógica, ¿verdad? En cómo, digamos, y eso es en todas las profesiones, pero nos desarrolla un poco la creatividad.
Y vean que digo poco, no estoy diciendo que no se da. Lo que sí se sabe, y los datos lo demuestran, hay mucha investigación en este campo, de un rezago de la educación impresionante, y esto lo vemos a veces con números muy simples. ¿Cuánto del PIB, verdad? ¿Cuánto le dedicamos a la educación, verdad? Y que está redituando esa inversión en la educación. Porque cuando vemos las curvas a nivel de América y en otros seguimos bajitos, ¿verdad? Seguimos bajos en algunos campos. No en todos, en algunos campos de la educación. Esto tiene que ver con la forma en que nosotros hemos conceptualizado la educación, y solo digo educación de la academia, del aula, digo la educación de la vida, la educación de nuestros amigos, la educación de nuestros vecinos, la educación que se da también en la familia, la educación autodidacta, ¿verdad? Estoy hablando de una educación integral, lo que es el conocimiento, ¿verdad? Esa forma en que nos han formado de ser muy lógicos en todo y a veces poco creativos, nos ha llevado a que seamos poco innovadores. A nosotros se nos penaliza mucho el fracaso. Y ustedes saben que en países como Japón y Corea, más bien cuando una persona fracasa en algo y se vuelve a levantar, como que la anuncian, le dan más bien un reconocimiento, como que es bueno equivocarse. Aquí no, aquí si nos equivocamos, más bien es que van a decir de mí, ¿verdad? Y eso es porque tenemos una cultura donde no nos gusta arriesgarnos, nos gusta estar en lo seguro, lo cual no está mal, porque es natural del ser humano, ¿verdad? Minimizar los riesgos, y así es. Lo que pasa es que no minimicemos tanto el riesgo que no seamos creativos e innovadores, porque si por riesgo no decimos nada, pues seguiremos con esas curvas que vimos anteriormente de algunas organizaciones. Lo otro importante, compañeras y compañeros, es que tenemos leyes, procedimientos y prácticas que no responden a la era actual. O sea, es muy difícil despegar hacia una mayor productividad, hacia una mayor calidad de vida incluso. Vean ustedes, un tema de calidad de vida. Cuando ustedes me hacen venir a mí desde un lugar tan lindo como es San Ramón a San José, todos los días, pongo San Ramón como ejemplo, a los amigos y amigas de San Ramón lo pongo como ejemplo con cariño. Cuando ustedes me hacen venir a mí a San José todos los días a una oficina, para que yo pase todo el día typeando un montón de datos en una computadora, ustedes están afectando mi calidad de vida. En forma inconsciente, Jorge, yo estoy aceptando afectar mi calidad de vida y la de mi familia. ¿Por qué? Porque nos vamos, institución dice que todo funcionario tiene que estar a la par de la computadora presente y que el jefe debe esto, etcétera, etcétera. Entonces, hay una serie de procedimientos normativa que no está adecuada. No la tenemos adecuada para este embate que se viene. Si ustedes ven el caso de Irlanda, el caso de Irlanda puede ser un buen ejemplo de estudio para muchos. Podemos revisar el caso de Irlanda. Irlanda no solo transformó su sistema educativo a un nuevo esquema de cómo se educan a los niños, sino que paralelo a eso entró en una modernización del Estado. Pero no fue privatizando instituciones, que sí lo hizo. No, la modernización de Irlanda fue que modificó las leyes, procedimientos, normativas, trámites que lo tenían asfixiado. Y eso es mucho lo que nos pasa aquí en Costa Rica y en América Latina, no solo en nuestro lindo país. Los latinos estamos metidos como en una cantidad impresionante. También necesitamos generar nuevos esquemas con gerentes innovadores a los tradicionales y demás. Bien, los datos que habíamos visto antes, en el caso de Costa Rica, se van a acrecentar. Por eso, lo que estamos planteando, señoras y señores, es que de desarrollo sostenible y en particular con el objetivo número 8, vamos a desarrollar y estamos trabajando en un concepto de trabajo decente y crecimiento económico.
Ese enfoque, y con esto voy terminando las grandes ideas, con este gran enfoque vamos a lograr sostenibilidad en empleo, pero también una sostenibilidad con el medio ambiente y con el desarrollo de los territorios. Porque el nuevo trabajo no está solo en San José, no está aquí en la capital. También necesitamos buscar el trabajo afuera, en las zonas rurales, y hacer un país como Irlanda, que generó esquemas de trabajo para esta era 4.0. Hay muchas investigaciones, creo que el CID tiene un trabajo interesante, un informe que hizo muy valioso. Nosotros, para resumir un poco esta idea, es que necesitamos trabajar en una transformación del trabajo, pero basado en tecnologías digitales. Eso lleva a repensar la cultura, los procedimientos que ya hemos dicho bastante, y necesitamos llegar para aterrizar con algunas reflexiones generales y finales. Vamos a ver. Estamos claros en que estamos frente a nuevos esquemas de trabajo y necesitamos nuevos esquemas de trabajadores. Eso impacta a recursos humanos, sí, pero impacta a toda la organización. Esta era 4.0 nos debe repensar que el teletrabajo es una parte de la transformación. Necesitamos también, naturalmente, establecer nuevos esquemas para fortalecer, digamos, ese pensamiento crítico y analítico. En ese sentido, hay una iniciativa, a los que se quieran sumar, pues bienvenidos. Estamos haciendo una red no solo nacional, sino latinoamericana, para poder promover las nuevas formas del trabajo, ¿verdad? Ahí estamos generando encuentros, estamos generando investigaciones, estudios que nos pueden permitir. En resumen, podemos terminar con esta lámina diciendo que sí necesitamos crear una red colaborativa con nuevos paradigmas. Esto no es solo del Ministerio de Trabajo, no. No es solo del MEP, sino que es un conjunto. Necesitamos mapear prioridades por regiones. Necesitamos también incluir en el Plan Nacional de Desarrollo los nuevos esquemas de trabajo. Crear equipos de innovación, esto ya es una necesidad indispensable. Y también establecer un observatorio del trabajo de la era 4.0. Con eso termino dándole las gracias a todas y todos por estos minutos que me permitieron compartir con ustedes y estoy para servirles. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Muy bien, don Jorge. Sumamente interesante su exposición. En este momento quiero reconocer, pero no solo reconocer, sino agradecer sus valiosos aportes. Este espacio en que le hemos escuchado ha sido sumamente valioso, sumamente enriquecedor. Y en nombre de la Universidad de Costa Rica, de la Oficina de Recursos Humanos y del programa de teletrabajo, agradecemos la disposición que usted ha tenido para compartir ese conocimiento. En este momento abrimos el espacio de preguntas, por lo cual les invitamos a que utilicen el chat para que puedan escribir sus inquietudes. Invito en este momento a nuestra compañera Beryl Correa para que coordine este espacio de preguntas. Bienvenida, Beryl. Muchas gracias, Liliana. Buenos días, don Jorge. Excelente presentación, muy enriquecedora todo lo que dijo y principalmente eso de que no tenemos que estar tan cerca del trabajo para hacer el trabajo, ¿verdad? Como el ejemplo del señor de Sarapiquí. Las siguientes son las preguntas. Buenos días. ¿Qué pasará con los educadores en la era de la robotización? Sí, interesante pregunta. ¿Qué pasará con los educadores? Bueno, viéndolo de una forma práctica, perdón, déjenme ver. Viéndolo de una forma práctica, podemos decir o resumir que los educadores son de repente los primeros que deben de sufrir o experimentar esta, ¿cómo se puede llamar? El repensarse, ¿verdad? El readecuarse. Afortunadamente, como lo decíamos en una lámina, el talento nunca nos lo van a quitar nadie, ¿verdad? Ningún robot, ninguna Alexa, ningún Matrix nos va a quitar el pensamiento. Pero con los
profesores, con los educadores, con los formadores, uno de los primeros pasos que hay que dar es el poder comprender que esta era exige sí o sí un nuevo paradigma educativo. Si ese paso primero no se da, lo otro no va a entrar con la forma más adecuada. En segundo lugar, y termino con esta idea, es que en línea con lo anterior, de aceptar el cambio, es que el educador tiene que ser autodidacta en ciertas formas, digamos, de este entorno que está pasando, de estos cambios. Ya no educo yo para enseñarle a Jorge contabilidad. Claro, usted es mi profesora de contabilidad, pero usted es más que una profesora. Usted es una persona que al darme contabilidad me habla de cómo es la contabilidad en Suecia y en Noruega. Usted me dice cómo se maneja la contabilidad en un mercado interconectado, porque yo tengo que venderle productos a China o productos a... Entonces, la profesora, el profesor de un tema específico tiene que tener una visión universal. Básicamente, de esa forma lo resumo. Gracias, don Jorge. La siguiente pregunta es, primero un comentario dice, gracias, don Jorge, por una exposición clara y reflexiva, que sin duda nos pone a pensar hacia el futuro, bajo la premisa de que el teletrabajo ha llegado para quedarse y es esperanzador escuchar sus estadísticas. No obstante, me asalta la duda sobre ¿qué hace nuestro país para que los patronos comprendan la flexibilidad y el compromiso que se deriva de este nuevo modelo? Lo digo por el caso de un familiar cuyo patrono lo obliga a estar enfrente al computador siendo controlada. Bien, buena pregunta esa. Vean, ese tema lo voy a poner primero en el contexto de cultura. Don Jorge, qué pena, faltaba un pedacito. Hacia adelante, Qué adelante. siendo controlada por la Cámara y abusando de sus derechos cuando le impiden tomar los descansos normales para la merienda matutina y vespertina. Y hablar también de los gastos adicionales que se debe asumir cuando el trabajador aporta su computadora y su internet, así que el patrono traslada estos gastos de su presupuesto a su cuenta personal, de la cuenta personal del trabajador. Creo que el teletrabajo sería mejor aceptado si el trato justo no esté disfrutado de beneficios al trabajador detrás de los nuevos paradigmas de las organizaciones. ¿Listo? Listo. Gracias, Eso, bien. No, gracias, Beryl, y gracias a la persona por la pregunta que hace. Es una pregunta de respuesta amplia, ¿verdad? De respuesta amplia por lo que ha planteado, pero la voy a hacer breve, la voy a hacer muy puntual. Y hablé hace unos minutitos de un tema de cultura. Miren, la cultura, yo no soy experto en ese campo, no conozco mucho de cómo los psicólogos y antropólogos interpretan los cambios de la sociedad. Pero bueno, todos somos un poquito sociólogos y antropólogos de alguna forma. Miren, uno de los primeros temas que nosotros necesitamos entender es que este cambio cultural es lento. Generalmente los cambios culturales se dan cuando ocurre un evento que hace algo disruptivo, rompe una línea que tiene una curva, una pendiente constante y la hace logarítmica, como ahorita. La pandemia nos va a ayudar a cambiar la cultura país. Y esos jefes que quieren ver a su gente pues controlada y demás, que era la época de antes, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de otros autores muy buenos, van a tener que cambiar. Y probablemente es la mejor oportunidad con esta pandemia de hacerlo. Ahora, hay que tener presente también, y con esto lo digo con cariño, al Ministerio de Trabajo, que es una gran institución, muy loable, muy buena, que necesitamos redoblar esfuerzos para cambiar la cultura y informar, instruir, capacitar a los empresarios. Ellos necesitan ayuda. No es culpa de ellos. Estos empresarios también son parte de nuestro ADN, ¿verdad? Vienen de aquí y de Costa Rica, muchos casos son así. Entonces, nosotros necesitamos hacer un trabajo fuerte con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Planificación, con el Ministerio de Educación y con la empresa privada, haciendo alianzas público-privadas. Y en tercer lugar, nosotros necesitamos acercarnos al concepto de trabajo decente. Por eso es que estamos trabajando con la OIT. No se vale
No se vale bajo ninguna circunstancia que nosotros pongamos a trabajar a la gente más horas de las que tiene establecidas en su jornada. No se vale que usted me esté acosando laboralmente porque no me da tiempo ni de salir 5 minutos a atender un asunto personal. Eso no se vale. Eso no es trabajo decente. Eso no es crear un clima colaborativo. Eso no es crear una cultura de participación. En síntesis, para asumir rápido, a mí me parece que la participación de un Ministerio de Trabajo más protagónico, más activo, más haciendo foros, encuentros, hablando con empresarios, para generar un cambio en estas jefaturas. Y naturalmente finalizo, es que nosotros los trabajadores, para ponerme en ese contexto, yo, Jorge, necesito ser un buen trabajador también. Yo no se vale que yo me fui para el parque, o no se vale que me fui de compras, o no se vale que estoy viendo el partido de fútbol, etcétera. Entonces, es como un trabajo, digamos, completo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jorge. La siguiente pregunta es, precisamente esta adecuación de procedimientos es a lo que en general se refieren. ¿Qué se está haciendo en Costa Rica para llegar a esa modificación en las leyes laborales? Bueno, vean, aquí hay cosas interesantes. También voy a hacerlo breve por el tiempo. Les voy a contar una anécdota para responder esta pregunta. Una anécdota. Ya algunos me la han escuchado, pero bueno, para los que no me la han escuchado. Resulta ser, perdón, había una vez, así empezaba. Así empezaba. Exactamente, pero en realidad lo que les voy a decir es cierto. Había una vez una persona que vivía en Cartago, trabajaba en Turrialba, solo que su jefe estaba en Luruca, allá por la Pozuelo, cuando no habían ampliado la calle. Acuérdense de Luruca, hace unos, no sé, era una locura, ¿no? O sea, entrar y salir de Luruca, un lugar muy lindo, y un saludo a la gente de Luruca con mucho aprecio. Pero pasar por Luruca, ya sabemos lo que es pasar por Luruca. Entonces, resulta ser que a un jefe se le ocurrió que ese señor que vivía en Cartago tenía que venir todos los días a decirle: aquí estoy. Un checklist de que aquí estoy. Cuando bueno, y este señor se venía a Cartago en un carro de esa institución, con un chofer de esa institución, hasta Luruca. Luego de decirle: aquí estoy, se devolvía a Turrialba. Esto le llamamos la lógica del absurdo. Oppenheimer, no sé si leyeron el último libro, Oppenheimer, Sálvese quien pueda, vuelve a repetir una frase, ¿verdad? Él no le llama lógica del absurdo, él le llama la lógica de la estupidez. Es un poquito más duro, Oppenheimer, para decirlo. Yo quiero decirlo en términos más suaves. Lógica del absurdo. Yo, como soy un jefe y estoy en Luruca, le digo a este señor que venga aquí todos los días. Eso hay que decirle a Jorge: Jorge, por favor, ponga los pies en la tierra. Entonces, a la pregunta concreta, sí hay que revisar procedimientos, claro que sí. Eso, de hecho, el MEIC, en el caso de emprendedores y pymes, está haciendo un trabajo muy fuerte el MEIC. Pero a nivel interno de las instituciones, esa tiene que ser una labor. ¿Se acuerdan del cuadro de gestión humana de agente de cambio, experto administrativo, socio estratégico? Es que la gestión humana es que tiene que ir donde ese señor de Luruca a decirle: dígame dónde está el procedimiento, dígame dónde están los ahorros en costos que usted le está generando a la empresa. ¿O es porque usted quiere ver a Jorge ahí todos los días en la mañana? Entonces, mi respuesta es que recursos humanos tiene que asumir un rol protagónico en la simplificación y automatización de procedimientos. Este señor de Cartago debería hacer algo tan sencillo como prender, estamos en Zoom, ¿verdad? Creo. Sí, señor, estamos en Zoom. Bueno, entonces debería prender Zoom y decir: hola jefe, aquí estoy, ya me voy para Turrialba. Así es. Muchas gracias. Por supuesto. Muchas gracias. Un comentario de una participante: su excelente exposición me deja mucho en qué pensar. Y lo importante será aplicar ahora, esto en adelante, dos palabras muy importantes en estos tiempos: la creatividad y la innovación.
Y dice otra pregunta, dice don Jorge, ¿qué acciones concretas podemos perfilar a las mujeres para no ver aún más afectado su rol protagónico en los trabajos en esta nueva era en la que muchos puestos peligran? Bien. Bueno, sobre el primer comentario, pues muchas gracias. En realidad es algo muy básico lo que he planteado aquí. Son temas profundos, ¿no? Y sobre el último comentario, pregunta, y usted hizo la pregunta de los 10.005. Vea, usted hizo la pregunta de los 10.005. Y casi que me encantaría luego tener una reunión, no solo con usted, sino abrir foro sobre el tema. Me gustaría abrir un foro sobre el tema. Ya es un tema que en Italac lo venimos impulsando en América Latina, porque el problema de la desigualdad de la mujer en el mundo laboral, me voy a quedar en ese mundo, no voy a tocar otros temas, porque también en otros campos la situación está crítica, pero realmente crítica, pero me voy a quedar solo con el trabajo. Nosotros hemos venido analizando el tema de la participación de la mujer en el esquema laboral. Y, caray, nos hemos topado con verdaderas desafíos que tenemos al frente. Desafíos que empiezan desde la casa, desde el seno familiar, desde cómo educan a una niña, ¿verdad? Desde que es niña, desde que le dan una muñequita y una escobita y una ollita para que juegue, ¿verdad? Hasta toda una línea educativa, etc. Entonces, uno de los primeros temas en los cuales hay que trabajar, y en eso el INAMU está haciendo un esfuerzo importante. Yo quiero felicitar a todas las señoras del INAMU, no sé si están hoy aquí o no, pero el INAMU está haciendo una labor encomiable. Y quiero felicitar a doña Patricia en particular, que sé que es una luchadora por los principios de la mujer. Uno de los principios básicos es que necesitamos trabajar en el seno familiar, en tal vez no quitar la muñeca, quitar, ¿verdad? La cocinita y y ni la escobita y limpiar. No, tal vez algo de eso se debe mantener. Probablemente los expertos sabrán cómo hacer. Pero el tema es cómo desde la casa incorporamos e impregnamos en las niñas ya un empoderamiento, un reconocimiento a su gran creatividad intelectual. Segundo, ¿cómo podemos, y esto en el MEP se está haciendo un trabajo también importantísimo, y no solo en este gobierno, sino en muchos gobiernos atrás han venido intentándolo, incluso el señor Edgar Mora estaba haciendo un trabajo muy interesante y quiero felicitarlo también a don Edgar por el trabajo que empezó a hacer aquí en el MEP. Es que todo el sistema educativo debe empoderar a la mujer, ¿verdad? Debe fortalecer sus competencias en diferentes disciplinas. Y en tercer lugar, a mí me parece que aquí hay que trabajar fuerte, vuelvo al tema de la cultura, con los tomadores de decisión en la empresa privada y en el sector público, ¿verdad? Aquí hay que trabajar fuerte y por eso vuelvo a mirar al Ministerio de Trabajo, que para mí de repente se le debe cambiar el nombre al Ministerio de Trabajo. Ya, para mí debería ser, no sé, el Ministerio de la Gestión del Talento del siglo XXI. O sea, le pondría un nombre que los haga salir un poco a convertirse en coach de empresarios y demás en temas como este. Nosotros ocupamos que los empresarios, los líderes, conciban a la mujer desde otra perspectiva, ¿verdad? Y que le den su lugar y que le den su posición. Y con esto incluyo a los sindicatos también. O sea, nosotros necesitamos sentarnos con los sindicatos y replantear de una forma clara, de una forma pragmática, cómo estamos aquí ayudando a la mujer aquí en el mercado laboral. Porque el intelecto lo tiene, la inteligencia la tiene. Eso aquí no hay pero ni que hablar un segundo de ese tema. Aquí el tema es que las estructuras organizativas, los paradigmas y la cultura es la que está limitando el gran desarrollo que nos pueden dar la mujer. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ya para finalizar, un comentario y una pregunta pequeña para cerrar la actividad. Dice, el programa de teletrabajo de ICE quisiera hacer un comentario en la línea de espacio, don Jorge, respecto a la transformación del trabajo y las nuevas generaciones laborales. Me dice, nos hemos dado la tarea de estudiar a fondo cómo
funcionar y adaptarse a las nuevas exigencias. Necesariamente buscan solamente dinero, sino jornadas flexibles, espacios de trabajo modernos y mucha confianza para desarrollar sus capacidades. Tradicionalmente, el empleo público se ha vendido como gente rezagada, poca tecnología y burocrática, pero creo que con el COVID-19 y un programa de teletrabajo bien construido, debe apuntar a atraer a nuevas generaciones laborales y así evitar que opten solamente por el call center. Al mismo tiempo, que los trabajadores públicos, que el trabajo público pierde su atractivo y competitividad. Muchos saludos. En resumen, el área de recursos humanos deben abordar nuevas áreas de estudio bajo nuevas metodologías de análisis inclusive. Y la última pregunta, sí, y si me la puede contestar en un minutito, muy bien, le agradezco muchísimo. Dice, ¿cómo afrontar en la era 4.0, considerando la importancia de la seguridad y accesibilidad y consulta de la información cuando existe una dependencia como un desarrollador de sistemas de información o el uso de una herramienta que limita esa actividad al dueño de la información? Y muchas gracias desde ya, don Jorge. Excelente presentación. Muchas gracias. Bien. Bernie, repetime la última pregunta, no me capté Claro, bien. claro. ¿Cómo afrontar esta era 4.0, considerando la importancia de la seguridad, accesibilidad y consulta de la información, cuando existe una dependencia con un desarrollador de sistemas de información o el uso de una herramienta que limitan estas actividades al dueño de la información? Bien. Ok. Muchas gracias, don Jorge. Muy bien. No, a ustedes. Me voy con la pregunta y luego con un comentario breve. Miren, buen tema el que estás planteando, naturalmente. Nosotros necesitamos hacer un trabajo país. Tal más el caso de Irlanda. No, dejemos Irlanda quieta. Hablemos de Singapur, ¿sí? O podemos hablar de Bélgica, de cómo desarrollaron desde el gobierno, porque este es un trabajo de gobierno, es un trabajo de gobernabilidad, es un trabajo de autoridad que dice cómo se maneja de ahora en adelante todo el manejo de la información en este país, lo cual en Costa Rica pues nos falta ahí avanzar en ese campo. Nosotros ocupamos más bien, ojalá que todo esté en la nube. Hoy en día esto de tener sistemas propietarios, sistemas residentes que nos generan costos altísimos de mantenimiento, costos altísimos en sistemas de seguridad que son vulnerados incluso. Ya muchos países solucionaron eso hace tiempo. Emigraron sus bases de datos al ciberespacio, ¿verdad? Al cloud. Todo está en la nube. En esto hay hoy en día un debate y un esfuerzo. Creo que las cableras, incluyo Alice, incluyo a otras, creo que están trabajando con el MISID y están trabajando con Fonatel en cómo este país, número uno, generamos un acceso libre al Internet. Y ese será otro tema de otra conversación otro día. Pero este país no se puede dar el lujo de tener más de 45 millones de dólares ahí en Fonatel, que es un reconocimiento a todo Fonatel, personal tan valioso, sino que un dinero de esa magnitud es para que un país tan chiquito, así como Bélgica, así como Costa Rica, así como Irlanda, no tengamos todo esto ya solucionado, de toda la gente con acceso a Internet, todos los centros educativos con anchos de banda, ¿verdad? De más de 100 megas, 500 megas. ¿Cómo hacemos para llevar Internet a las comunidades indígenas y pobres, marginadas, a las islas del Golfo de Nicoya, a las islas en el sur? Ahí también hay necesidad de empleo. El empleo no está solo en San José, con los que estamos con aire acondicionado y con una silla, ¿cómo se llama? Ergonómica. Estas ergonómicas. No, el desempleo está en las señoras que están ahorita sacando cambute y conchas en alguna isla y no hay trabajo. Bueno, si nosotros logramos que se ponga de acuerdo Mideplan, que se ponga de acuerdo el Fonatel y las cableras, nosotros podríamos tener todo un sistema de seguridad de la información fantástico. Seríamos como un jet volando, lo cual creo que se tiene que lograr el día de mañana con esta pandemia. Y esos sistemas residentes lo que hacen es encarecer el servicio, porque aquí cada institución tiene su sistema aparte e independiente. Es más,
dentro de cada institución son islas de sistemas que hay. Decía el ministro de Hacienda, ahora que renunció, el ministro Chávez, y luego con cariño a los funcionarios del Ministerio de Hacienda, que he estado mucho tiempo con ustedes colaborando. Dijo el ministro, esto es un archipiélago de sistemas aquí adentro. 110 sistemas tiene Hacienda dentro para llevar las finanzas del país. Y entonces eso es ingobernable. Pero bueno, creo que la pregunta es buena y creo que ya el MISID viene haciendo un esfuerzo, Fonatel también, y creo que las cableras están haciendo un trabajo. Finalizo haciendo el comentario, una referencia al último comentario, y quiero enviarle un saludo a los del ICE, a todo ese equipo del ICE de pionero. Ustedes en el ICE empezaron en el año 2006 a hablar de teletrabajo y hace 14 años hablar de teletrabajo fue todo un acontecimiento. Sé que ustedes tienen un avance importantísimo. Soy muy orgulloso de haber estado algún tiempo ayudándolos o participando o colaborando. En fin, es un reconocimiento. Y más bien les recomiendo que el ICE lo consulten, lo visiten. El ICE ha hecho un ejemplo maravilloso, no solo en teletrabajo, sino en esas nuevas formas del trabajo. Están haciendo un trabajo impresionante. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias, don Jorge. Muchísimas gracias. Se les va a pasar en este momento una evaluación para que la puedan llenar y le paso a Eliana las palabras. Muchas gracias a las personas que han presentado sus inquietudes por medio del chat, a Beryl por coordinar este espacio y a don Jorge por ayudarnos en las respuestas a esas inquietudes. Aprovecho este espacio para invitarles a la conferencia de la tarde que se ha denominado Teletrabajo en época de coronavirus, un acercamiento a los equipos virtuales. Para mañana, que es el último día del ciclo de conferencias que la Oficina de Recursos Humanos ha programado en conmemoración del Día Internacional de Teletrabajo, les invitamos también a las últimas dos conferencias que serían la conferencia de las 10 de la mañana, la UCR y su transformación en la implementación del teletrabajo, y la conferencia de la tarde, Experiencia de Colombia en teletrabajo, lecciones aprendidas. Catalina, tienes el audio apagado. Les compartí los resultados de la encuesta donde evidentemente se visualiza que, bueno, fue muy bien evaluada, ¿verdad? Con criterios de excelencia en lo que es la participación de don Jorge, en temas de la pertinencia, ¿verdad? De esta temática, con respecto a la satisfacción general del evento y en lo que ha sido como la conducción del evento en sí, ¿verdad? Entonces, agradecerle muy profundamente a don Jorge, contarles, ¿verdad? Que hace unos años, cuando desde la universidad pues nos interesamos en teletrabajo, tuve el agrado, ¿verdad?, de escuchar a don Jorge en múltiples foros en los que él participaba, ¿verdad?, y con gran admiración de todo ese conocimiento acumulado y esa trayectoria que desde el ICE empezó a impulsar y que a través de distintos espacios gubernamentales y ahora internacionales sigue aportando, ¿verdad?, en lo que es teletrabajo, tanto como esa transformación del mundo del trabajo que estamos viviendo. Entonces, expresarle a don Jorge un profundo agradecimiento, conocedora de esa gran trayectoria y de ese gran aporte que ha venido haciendo, y que reservara pues este espacio para la Universidad de Costa Rica, para nosotros ha sido de un gran honor y una gran admiración. Entonces, muchísimas gracias, don Jorge, por este espacio. Bueno, gracias a ustedes, nuevamente a todos los que tuvieron el tiempito de compartir estas ideas, siempre en aras de dar aportes, de mejorar, y finalizar con un reconocimiento a ustedes, la Universidad de Costa Rica,
hace un esfuerzo realmente encomiable, importante. Una felicitación a todo el equipo. Catalina, Carlos, Liliana, Bernie, Nicole, Magali, que estás por ahí, estuviste por ahí acompañándonos a Magali, muy especial. Y a todas y a todos los que están aquí, un abrazo. A los que no conozco, pues desearía algún día muy pronto poderlos ver. Sigan para adelante. Sí podemos cambiar a Costa Rica. Sí la podemos poner como un ejemplo a nivel del mundo. Tenemos todas las condiciones para que la era 4.0 sea algo más bien una oportunidad de desarrollo. Muchas gracias y que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta Muchas luego. gracias, y con estas palabras de don Jorge cerramos esta actividad. Gracias a ustedes por acompañarnos en estas celebraciones, en estas conferencias, y los esperamos en las próximas a realizar. Que pasen muy bien.